Bueno, hermanos, hoy el Señor o más bien esta semana, aunque estuve estudiando y preparando para otra parábola, otra historia que contó Jesús, fíjate que de vez en cuando sucede que no encontré paz con lo que estaba pensando predicar y no sentí que me estaba dando permiso el Señor de ir por donde quería yo. Entonces empecé a orar y meditar y considerar pues otra cosa, pero no sabía qué. Y como que el Señor usó no solamente esta semana, pero realmente este último mes en mi vida personal y mi tiempo de devocional con el Señor, ha habido algunas cosas que Él me ha estado enseñando a mí en lo personal. Entonces lo que estoy diciendo es que el Señor me dijo, lo que te he estado enseñando quiero que le enseñes y le platiques a la iglesia. Y yo, wow, Señor, pues esto es algo personal, son cosas que tú y yo hemos tratado. Y dice, perfectamente entendido, hijo. Entonces, yo les voy a llevar hoy a través de un sermón y una historia, en este caso no una historia que contó Jesús, y ni es parábola, es una historia que contó Samuel. Y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 24. Todo el capítulo hay 22 versículos. Y hay ciertos principios, hay ciertos conceptos, hermanos, lecciones, enseñanza, el cual creo muy importante para nosotros en el tiempo que hemos vivido, considerando la pandemia, considerando todo lo que ha sucedido como consecuencia de la pandemia. Como cristianos, es muy fácil, hermanos, querer controlar las cosas de nuestras vidas, ¿no? ¿De acuerdo? Existe la tentación de forzar que se haga lo que uno piensa o desea. Y es totalmente otra cosa dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Entendido? Van a entender ya con esta historia que vamos a leer. Entonces, hermanos, la escena, antes de que lo leamos y nos ponemos de pie, la escena es la cueva de Adulam, donde el futuro rey David buscó refugio del rey Saúl. Es que Saúl estaba persiguiendo a David y tratando de matar al ungido de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, en la historia del Antiguo Testamento? David está siendo perseguido por los hombres de Saúl, que son 3,000. Y él solamente pudo juntar 600. Y no eran soldados entrenados. Hablamos más de eso en un momento. Y se escondieron en una cueva. Entonces algo sucede bien extraño y aún chistoso. Y ahí es donde se conoce el carácter de David y donde se expresa David la fe que verdaderamente tiene en Dios o con Dios. Amén. Entonces vamos a leer estos versículos y de ahí vamos a sacar, yo creo que algunos puntos muy, muy importantes en esta mañana. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadí. Entonces Saúl, recuerda que es el rey Saúl,
escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue a buscar de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Es decir, que ahí muy lejos en el desierto, donde había muchas cuevas, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que deseas. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia. Se sentía culpable por lo que había hecho, por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, mi Señor el Rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él. Entonces le gritó a Saúl, ¿por qué le haces caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced ahí en la cueva y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida. Pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, a quien trata de atrapar al rey de Israel, debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga. Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haber matado, no lo hiciste. Haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien con la bondad que hoy me has demostrado.
Ahora, y es Saúl el que dice esto, ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento. Considere por un momento, hermanos, cómo David se niega a someterse a la tentación de agarrar o de tomar algo que solo Dios puede dar. No sé si me entendieron bien. Es como un sumario, o es como quiero hacer una suma de lo que dice toda la historia en los 22 versículos. Aparentemente David se niega a someterse a la tentación, a la oportunidad, al momento cuando estaba su enemigo vulnerable. Él no agarra o toma por sí mismo algo que solo Dios puede dar. ¿Y qué es eso? El trono. Ya sabemos que Saúl había desobedecido al Señor y que el Señor había decidido arrancarle el reino y el trono. Ya sabemos que Samuel buscó a David allí en casa de su padre, que, ¿cómo se llama, hermanos? Se me olvida, el papá de David. ¿No recuerdan? Ni yo. Pero ahí estaban sus hermanos, ¿no? Y ninguno de ellos eran el escogido. Entonces Samuel dice, oye, ¿no tienes otros hijos por ahí? Bueno, ese chamaco pastor allá con las ovejas, tráemelo. Y recuerda que al verlo el Señor le dijo, este es mi escogido, lo ungió, pero bien chavo. Y el camino al trono iba a tardar. Y el viaje a sentarse como rey de Israel iba a pasar por muchas curvas antes de llegar. Entonces, aquí hay un principio muy importante, yo creo que no solamente para David, pero también para nosotros, y es reconocer que hay cosas que solo están a la disposición de Dios. No debemos agarrarlas, forzarlas, tomarlas fuera de tiempo y de nuestra manera. ¿Sí me explicó? En lugar de matar a Saúl cuando estaba a su alcance, lo pudiera haber sorprendido en un momento muy vulnerable. Es que ni sabían que estaba ahí en la cueva y nada más, no quiero meterme mucho en esto, pero cuando uno va al baño también está muy indefenso, para decirlo bonito. ¿No? Sabemos que David cortó solo un trozo, un pedacito de su manto, de la túnica del rey, y se lo guardó como prueba. Y creo que este gesto honró al Señor y pareció ablandar, según lo que vimos, el corazón de Saúl. Y creo que debemos entender cuando el camino de la vida no parece tener sentido, porque no era broma el hecho de que Saúl buscaba matar a David, David tenía que huirse y David tenía que esconderse. Muchas veces
bueno, para nosotros también de vez en cuando la vida no tiene sentido y como David, podemos confiar en el Señor y podemos esperar que Él ordene nuestros caminos. Eso es un resumen breve para empezar. Lo que tenemos al principio, más o menos de los primeros 7 versículos, es la acción de lo que sucede. Nos dice que, y ahí en los primeros 3 versículos, específicamente el versículo 3, que Saúl tenía ¿cuántos hombres? 3,000. ¿Cuántos tenía David? 600, ¿no? Y se ve ahí que está a favor de Saúl, ¿no? Si uno solamente ve a los números, bueno, parece muy claro que Saúl y sus hombres tienen la ventaja. Y muchas veces podemos ver nuestros números. No sé a qué números pueden ser. Puedes abrir tu teléfono y ver cómo se ven los números ahí de tu cuenta del banco. O puedes ver a los números tal vez que tienes en poder tener éxito en tu trabajo, o puedes ver los números al abrir el refri y ahí te puedes dar cuenta si tienes ventaja, ¿no? Entonces aquí está bien claro, se ve que 3,000 fácil se echan a los 600. ¿Quién está en desventaja? Bueno, David, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, hermanos, y también adelante vamos a ver por qué. Lo que vemos no siempre es lo que es en el reino de Dios. Y considerando que Él es soberano, las cosas siempre parecen muy diferentes de lo que realmente son cuando perteneces al Rey del cielo. Cuando estás en la providencia de Dios, nunca es lo que es o lo que ves. ¿Saben? No estés contando. No estés calculando. No estés planeando. Especialmente y más allá de esperar al Señor. Que Él abre las puertas y que Él cumple sus promesas en tu vida. Esto me parece muy interesante porque, no sé, Saúl tiene que ir. Pues hay muchas cuevas ahí, me dicen, o que leí, cientos de cuevas. Y él tiene que ir al baño y como lo dice aquí, tiene que hacer sus necesidades. Pues es humano, ¿no? Este detalle tal vez aparece como no muy importante, pero es muy importante. Porque la clave aquí en esta historia es recordarnos que aún los reyes tienen que ir al baño, ¿no? Aún las rutinas cotidianas y normales del día pueden servir para que se cumple la voluntad de Dios. Es decir, que no tenemos que andar buscando grandes milagros y señales del cielo para que podamos sentir que Dios está con nosotros. Más bien, Dios está contigo hasta en el baño. Y sabes cuándo tienes que ir o no. Y eso es cierto también para un rey. Hermanos, Dios maneja y es soberano
y tiene providencia sobre todos los detalles de nuestras vidas. ¿No? Es interesante y me pongo a reír porque es medio chistoso, ¿verdad? ¿Cómo iba a saber que la cueva que él había elegido era la cueva exacta en la que se escondían David y sus hombres? No tienen lo que convenientemente tenemos nosotros hoy cuando vamos al baño, aún en público, un baño público. No había luces en esa cueva, esos cuates estaban atrás, ¿no? Dice aquí, esos se estaban escondiendo de Saúl y ahí aparece, pero para ir al baño. Y dice ahí, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Y yo diré, ¿qué coincidencia? ¿O no? ¿Saben qué, hermanos? Como cristiano, no hay accidentes. ¿Lo saben? Y cuando hay accidentes, no son accidentes. Son incidentes que Dios maneja. Y aún tan absurdo en el hecho de que, ¿qué sería el promedio? A ver, David debería ir a jugar a la lotería ese día porque le cae ahí en sus manos su enemigo. Y había muchas cuevas que podía haber escogido Saúl. No sé, hermanos, es una imagen realmente, creo yo, bastante divertida y al mismo tiempo extraña. Cómo Dios puede tejer la historia de nuestras vidas en una manera que siempre termina cumpliendo sus propósitos para nosotros, aunque no nos vemos nosotros. ¿Sí? Cuando entra Saúl, no se da cuenta de que hay otras personas ahí. Me parece que alguien, para los que estaban ahí escondidos, tal vez lo miraron entrar, pero ya saben, cuando estás en una cueva, que la luz está por atrás de ese individuo, tal vez solamente vieron una sombra o un silueto de esa persona. Y bueno, a mí me gusta tratar de ponerle un poco de verdad y realidad a estas historias. Y tal vez alguien dijo, ¿puedes ver que alguien entró? Y bueno, sí, veo su espalda, pero está contra mí. Denme un momento para ajustar mis ojos y parece ser Saúl. Es Saúl, ¿no? Esto es perfecto. Esto es ideal. ¡Qué suerte tenemos! Está en nuestras manos. David, échatelo. Mátalo. Mira, el Señor te lo ha puesto aquí en tus manos. Qué oportunidad se presenta a David. Y según el versículo 4, el que sigue, ellos lo interpretan, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David hoy, y ellos lo interpretan como que en ese momento que el Señor le había puesto el enemigo de David en su poder, en sus manos, y puedes hacer con él lo que quieres, lo que deseas. Y David dice, lo haré. Deseo tener misericordia
deseo perdonarle la vida. Híjole. Aquí vemos el carácter de David y aún ese carácter formado por su fe en Dios, por su confianza en Dios y cómo actúa y cómo piensa. Es la manera del reino. Fíjense, hermano, me gusta mucho esto. Y voy a quedarme aquí un momento. Yo creo que ellos estaban diciendo a David que, oiga David, si yo fuera tú, yo lo mato. Es aparente que Dios te lo ha puesto aquí. ¡Qué maravilla! Pero ¿sabes qué, hermanos? Algo sucede aquí. David, como cada uno de nosotros, aunque colectivamente estamos aquí, todavía tenemos una relación personal con Dios. Y tus acciones, tus decisiones deben acordarse con lo que Él está haciendo en tu vida en lo personal. ¿Me entienden, hermanos? Aquí vemos un principio muy importante como cristianos. Tú me puedes aconsejar, si yo fuera tú, haré esto o aquello. Pero fíjense, hermanos, hay que aprender que no eres ni yo soy tú. Y cada uno tenemos que tomar nuestras decisiones y dar cuentas con el Señor en lo más personal y íntimo de nuestro ser. Porque cada detalle y circunstancia de cada de nuestras vidas es diferente. Pero todo tenemos en común. Tenemos un Rey que es soberano y con Él debemos aconsejar. Aunque tenemos también, hermanos, familia y amigos que nos pueden aconsejar, nunca debemos tomar el consejo de ellos sobre y primeramente el consejo de Dios. Y lo que Él está haciendo en tu vida, he tenido que aprender esta lección, hermanos, en este último mes o 6 semanas, no sé, pero el Señor ha estado tratando conmigo sobre esto. Ustedes tienen que vivir la vida que Él está manejando, que Él está tratando contigo. Y no tienes que defenderte, porque en esa relación con tu vida, lo que Él está haciendo con tu vida, y no tienes que defenderte con nadie. Ni el rey Saúl. Fíjense que esto es muy importante. Gracias, chavos, por el consejo. Gracias por animarme a echármelo a Saúl, ¿no? Pero fíjate que la decisión es mi responsabilidad y tendrá yo que rendir cuentas con Dios, tendrá yo que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Y David sabe que Dios lo había elegido, que Samuel lo había ungido. Entonces él decide esperar en el Señor y confiar en el tiempo del Señor y en la manera del Señor. Él ese día hace algo muy grande, hermanos. No trata de ayudar a Dios, no trata de arreglar sus asuntos de su manera, más bien deja sus asuntos con Dios. Y es la mejor manera de vivir, hermanos. Duermes tan bonito porque tienes paz con quien confías, ¿no?
Sí, mira cómo lo dice aquí. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro, que pondré a tu enemigo en tu poder, y aparentemente lo hizo para que hagas con él lo que deseas. Creo yo que fue una prueba. Porque el proceso de un hombre joven, de un pastorcito ahí con las ovejitas, que nadie le importaba, que no era importante, y el proceso, el viaje a ser rey, en el cual el Señor te tiene que discipular, en donde el Señor te tiene que manejar, y que tú tienes que aprender a confiar en Dios, no importa nada ni nadie. Por eso pudo echarse a aquel gigante, ¿no? Ese día cuando todo el esfuerzo, la fuerza militar de Saúl no quisieron hacer nada, porque él había aprendido, desde David había aprendido que el Señor estaba con él cuando se acercó un león, que el Señor estaba con él cuando se acercó un oso, y tuvo victoria en esas experiencias que son pequeñas, pero ahí es donde aprendamos a nosotros a vivir en maneras grandes con el Señor, en un futuro cuando ya somos maduros y tenemos que tomar decisiones. Lo hacemos porque ya tenemos experiencia con Dios, y Él nunca nos ha fallado, hermanos. Jamás. Bueno. Hay que tener cuidado con el consejo y con las recomendaciones de los demás. El hecho de que haya muchos de ellos diciendo lo mismo no significa que tienen razón. En ese momento, David se levantó en respuesta a las circunstancias que enfrentaba. ¿Y qué hace? Fíjense en la última parte del 4. Esta palabra sigilosamente, es decir, en secreto. Yo no sé, no quiero saber si se quitó el manto cuando iba al baño o no. David se acercó ahí calladito, quieto, y se le cortó ¿qué? Una esquina del manto de Saúl. Ahora vemos algo aquí muy importante. Comparado con lo que pudiera haber cortado, la cabeza, esto es muy dócil. Y yo creo que sus hombres decían, ay Dios, David, si no lo vas a hacer, nosotros lo hacemos. Hazte un lado, chamaco. Me voy a encargar de ese asunto. Y creo que el significado lo podemos encontrar, la decisión de David cuando él dice, contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. No dejes que otros se ocupen de lo que es tuyo y de lo que es tu responsabilidad. No sabemos mucho de qué pasó, pero en este caso vemos que literalmente Saúl está en las manos de David. Y pudiera haber quitado su cabeza. El versículo 7 dice, entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió, es decir, detrás de él. Nunca lo pensaba Saúl. ¿Y tú de dónde vienes y de dónde sales? Pues de la misma cueva donde estabas. Y dice, mi señor el rey, con respeto, porque todavía es ungido de Dios, aunque el Espíritu Santo a este punto ya se había apartado de Saúl y que ya estaba apuntado David de ser rey, pero solamente no había llegado el día de encoronarlo, pero ese día iba a llegar porque era la promesa de Dios. Él todavía respeta al elegido de Dios, aunque el Señor ya había decidido en cambiar quién iba a manejar y reinar sobre Israel. Cuando Saúl miró hacia atrás,
David se inclinó hasta el suelo delante de él, mostrándole reverencia por quien era. Seguimos en el 9. Entonces le gritó Saúl: ¿por qué le haces caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Mira, no sé, ya sabemos que muchas veces los que nos rodean tienen otra agenda, no lo que es mejor para nosotros. Por eso les dije, ten cuidado con quien recibes consejos. Primeramente, haz lo que Dios está indicando en tu propia vida para ti. Entonces le dice, siguiendo el 9, este mismo día, that's good, next one. Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad. ¿Y con qué lo puede probar, hermanos? Pues el Señor lo puso a la merced ahí en la cueva. Él nunca lo sospechaba, no sabía que estaban ahí, lo podía haber matado. Y dice, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, seguimos, pero yo le perdoné la vida. Yo tuve misericordia, pues dije, nunca lo haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Seguimos. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Aquí está, hermanos, creo, la lección. Por cortar el pedacito del manto, del borde del manto, está mostrando David que no tiene maldad en su corazón. Por eso el proverbio que vimos. Pero ¿qué tiene en su corazón? Tiene misericordia, tiene confianza en Dios y está enseñando que le podía haber cortado el reino de sus manos, no solamente el borde de su manto. Estaba en las manos de David hacer eso. Y fíjense, hermanos, es importante la explicación que vamos a ver desde con el versículo 9. Nada más quiero que regrese. Bueno, let's stay at 11. Let's stay at 11. Voy a brincar un poco. Mire, Padre, lo que tengo en mi mano. Es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Me gusta mucho lo que dice ahí cuando dice lo que tengo en mi mano. ¿Te recuerdas que te dije al principio que había aprendido David que no todo estaba a su disposición? Aquí está un ejemplo. ¿Qué tenemos en nuestras manos, hermanos? Que no debemos, es decir, hacer nada, pero esperar en el tiempo y la manera de Dios. Y si no lo tenemos en nuestras manos, haremos lo que hizo Abraham con Sara cuando esperaron la promesa que se cumpliera de tener un hijo, Isaac, y esperaron 25 años y decidieron ayudarle a Dios. Y ahí es donde entra Agar y Ismael. ¿Qué hacemos, hermanos, con lo que tenemos en nuestras manos? O más bien, si la promesa que Dios nos ha dado se está tardando, ¿vamos a ayudarle? ¿Vamos a arreglar este asunto? ¿O vamos a dejar este asunto en las manos de Dios? Yo creo que es importante. Él lo tenía en sus manos. El versículo 12 dice lo siguiente: que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo, es como decir, yo he decidido no hacerle daño. Versículo 13, como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. En este caso, ¿las acciones de David son malas? No. Entonces, ¿qué proviene de su corazón? Misericordia y esperanza en Dios, confianza en Dios.
Así que puedo estar seguro de que nunca le haré daño. Pues claro, porque lo pudo haber hecho. Versículo 14, de todas formas, ¿a quién trata de atrapar al rey de Israel? Y fíjense cómo piensa de sí mismo David, especialmente contra Saúl. Dice, ¿quién trata de atrapar al rey de Israel? ¿Quién no sabes que no soy nadie? Dice, ¿debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto? O, me gusta, una sola pulga. Mira, ya sabemos que unas pulgas, ¿qué hacen, no? No sé por qué siempre salen cuando estás comiendo fruta. Las pulguitas, ¿no? Como que brincan y de repente están en tus ojos casi. Todo el tiempo ahí tratando de quitarlo y te molestan. Pero, ¿quién soy yo, dice David, para molestarte? Saúl, ¿tú eres rey? Entonces, el 15, por lo tanto, que el Señor juzgue. ¿Sabes qué decidió David? Dejar esto en las manos de Dios. Poner sus asuntos con Dios. Dice, por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Hay que observar entonces lo que está diciendo básicamente es lo voy a dejar con el Señor. Déjalos en las manos del Señor. No voy a tratar de agarrar, no voy a tratar de tomar con fuerza lo que ya es mío por promesa, es decir, el trono. No voy a someterme a la tentación de tomar o de forzar algo que solo Dios puede darme. Ese es un principio importantísimo, hermanos. Reconocer que hay cosas que solo están a la disposición de Dios. No es fácil, hermanos. No es algo que muchas veces nos gusta el resultado de esperar a Dios. Pero es lo mejor que pudiéramos hacer. Yo no sé qué va a pasar, hermanos, con el hecho de que ya pasamos por 1 año y medio de pandemia y parece que ahí viene otra. Yo no sé, hermanos, lo de mañana, pero sí sé lo que voy a hacer hoy. Voy a poner todos estos asuntos en las manos de Dios. Voy a dejarlos con Dios. Voy a esperar en Dios. Voy a ver qué hace Dios. Tarde o temprano, sabemos que Él es fiel. Y nunca nos ha defraudado. Y jamás sería posible que lo hiciera. Hermanos, quietos. Confía en Dios. Porque la pregunta sería, y como hemos visto aquí, cuando Pedro escribe en su carta, en 1 de Pedro 2, él usa algo similar, es decir, las dificultades de la vida en aquel entonces, cuando ellos como discípulos estaban siendo perseguidos. Él llega a entender algo y él usa este versículo 23 en 1 de Pedro capítulo 2. Dice que Jesús, que es nuestro ejemplo, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con venganza cuando sufría, pero más bien dice, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Ese es el ejemplo que vimos
en Cristo. ¿Y qué sucedió cuando Jesús se sometió a la voluntad de Dios? Cuando fue a esa cruz, cuando lo mataron cruelmente y injustamente. Resucitó 3 días después en victoria, hermanos. Y la salvación es nuestra por causa de Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Y lo que se ve como lo más horrible que ha sucedido en la historia, en el hecho de crucificar a nuestro Señor, termina siendo la bendición más grande de la historia, porque ahí aseguró y ahí es donde nos rescató Jesús. Todo va a salir bien, hermanos, pero quita tus manos donde no deben estar. No trates de forzar, no trates de arreglar, no trates de apurar el proceso. Espera en el Señor, es lo que debemos hacer, hermanos. Y entonces vemos lo que debemos estar haciendo en estos días. ¿Qué estamos haciendo? Hay que estar quietos, porque Dios está obrando. Dios está obrando de una manera tan diferente y que no nos imaginábamos hace 1 año y medio lo que iba a suceder. Pero te prometo, hermanos, que aunque ha sido prueba y ha sido difícil, antes de que llegue la tribulación, la gran tribulación, el cual no nos imaginamos qué será lo que sufrirán aquellos que no van con el Señor en el rapto, te prometo que no es nada lo que estamos viviendo, pero no vamos a estar aquí. Bueno, hermanos, no trates de cortar el proceso usando la ilustración de David cuando cortó el pedacito así. No trates de cortar el proceso, no tomas estas situaciones en las cuales estamos viviendo en tus manos. Sabemos que el Señor está obrando y hay que ver qué hace. Amén. Lo que sí sabemos es que va a ser algo glorioso. Lo que sí sabemos es que ya tenemos la victoria, porque todo lo ha hecho Él para que sea así. Y yo quiero y me gustaría que como iglesia estuviéramos preparados cuando nos llame. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Inclinemos el rostro. Vamos a dejar que Dios ordene todos nuestros caminos. Padre Celestial, gracias por esta historia con David. Gracias, Señor, porque entonces entendemos que no tenemos que estar preocupados de cómo saldrán las cosas y qué vamos a hacer. No, Señor. Todo lo tienes bajo tu control. Todo saldrá como tú deseas. Todo será a nuestro favor. Vivimos, Señor, en ese momento en tu misericordia y es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Y es por tu gracia, Señor, y tu amor que mañana también será igual hasta que vengas por nosotros. Y yo te doy las gracias, Señor. Pido que como iglesia estemos ocupados en compartir las buenas nuevas. No nos preocupemos, Señor, de nada y de nadie. Gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en esta historia que vimos hoy. Que David decidió hacer lo que te agrade a ti. Y decidió esperar en ti.
Y sabemos que después, cuando era su tiempo, se sentó en aquel trono que le prometiste. Y sabemos que su descendiente, que también le prometió a David, se sentará en ese mismo trono de David por toda la eternidad, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Y ahí estaremos nosotros también, porque somos ciudadanos del reino. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.